Somos Asamblea Radio. Juntos, legisladores y comunicadores, avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana, escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Joel, poeta, cultor y hermano de la teólogo, una antesala bien interesante porque el hombre forma parte pues de esa escuela donde vivimos nosotros, de la teología de la liberación. Somos protestantes también, podemos asumir con toda la interés en el caso, nos asumimos también pentecostales de la vieja guardia, como diría mi hermano Moronta de la iglesia comunitarista y mi hermano Ramón Castillo también de la Unión Evangélica Pentecostal. La UEPB, un saludo allá a mi hermano Gamaliel Lugo en el Zulia, a mi hermano Esario Sosa en el estado Lara, del movimiento Caleb. ¿Conoces a él? ¿No? Son los nuestros. Vamos a conversar de cultura, de poesía, de patrimonio, pero en el contexto de nuestra soberanía. Quisiéramos empezar haciendo un editorial respecto a eso, porque la gente ha criticado mucho por allí la actuación de algunos religiosos que hemos asumido alistarnos para cualquier cosa que llegara a ocurrir, siguiendo el ejemplo precisamente de José Gregorio Hernández, cuando la planta insolente trató pues de entrar a nuestro territorio sagrado, y el buen hombre José Gregorio asumió la responsabilidad de alistarse en la milicia. Por ahí encontramos los archivos históricos de la parroquia Altagracia. Buen vecino de la pastora, se arrimó un poquito, unos pasos hacia la parroquia Altagracia, que hay que hacer un paréntesis, allí donde cae José Gregorio es precisamente el límite entre la parroquia La Pastora y la parroquia Altagracia. Coincidencialmente, ¿no? Mucho se dice también que José Gregorio había ofrecido su vida por el cese de una conflagración universal que estaba ocurriendo, que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial, y entonces, al parecer, dicen algunos que fue que se suicidó y por eso no lo habían canonizado, porque el dogma dice que si se suicidó, ¿cómo lo van a canonizar? Etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en torno a la persona de José Gregorio Hernández, más allá del rito de la canonización, hay verdaderamente toda una personalidad insurgente, que por eso precisamente se gana el cariño de la comunidad, y la santidad tiene que ver con eso. No puedes ser santo si no eres un buen vecino, si no eres un buen ciudadano, si no compartes con la gente, si no eres un buen cristiano. En fin,
Les recordamos a ustedes que pueden seguirnos por todas las redes sociales como @Poder y Leyes. Bueno, un saludo allí, Ronald, en este editorial, y después le damos el chance a nuestro hermano para que le envíe un saludo también a los usuarios y usuarias y toda esa gente que escucha la poesía de Joel, ¿vale? Saludos a todos los usuarios y usuarias de Somos Asamblea Radio. Bienvenidos a su programa Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Un programa que promete por el invitado, que también es un teólogo de la liberación, un teólogo cristiano, un hombre progresista, investigador, educador, poeta. Y vamos a hablar un poquito de lo que decía el reverendo David, de la cultura de paz, la teología de la liberación y sobre todo la soberanía. Importante a veces cuando decimos, escuchamos que dicen la soberanía es de Dios, Dios es soberano, sí, Dios es soberano, la soberanía es de Dios, pero toda soberanía también está ligado con un territorio, está ligado con una patria. Y en este contexto político y geopolítico en el que estamos inmersos, ¿verdad? Como decía David, pues hay un proceso de defensa de la patria. Y la pregunta generadora es, ¿qué es la patria para nosotros? ¿Cómo entendemos la patria? Porque hay ciertos ministros de distintos cultos que a veces cuando tú le dices defiende la patria, entonces no quieren tomar posición política, cuando para mí la religión es política. Cuando ya están empatucados hasta... Cuando la religión tiene un contexto político, ¿verdad? Pero una cosa es la política como ciencia, como estudio, y otra cosa es la politiquería. Entonces hay que hacer una distinción en eso. Pero en este momento importante, Venezuela, que es una tierra bendita, Venezuela, que es un país bendecido, un país de paz, hay que resaltar eso, somos un país de paz, pero también somos un país que tenemos una identidad y una soberanía. Y es importante pues tenerlo claro y serlo consciente en el pueblo, en la gente, que ese es el trabajo como educadores de nosotros, de decirle a la gente, epa, aquí no quiere decir que va a haber una guerra próxima, sino que nos estamos preparando. Yo me acuerdo la palabra del comandante Chávez que decía, si quiere la guerra, si quiere la paz, prepárate para la guerra, ¿verdad? Entonces, cada quien va a defender a su patria, cada quien defiende a su patria desde donde está. Y he leído muchas intervenciones donde dice, se defiende la patria, por encima de todas nuestras contradicciones internas, que pueden ser válidas o no pueden ser válidas, pero ¿cuál es el bien supremo? La patria. ¿Cuál es el valor supremo? Nuestra soberanía. Así como dice, el valor supremo es Dios. Bueno, ese Dios nos invita ahora a la misión. Si usted es cristiano, usted es una persona buena, llamada a la santidad, bueno, José Gregorio Hernández fue el ejemplo. Y me acuerdo en una película de donde decía, yo no sé disparar, pero aquí estoy yo por si acaso, pero por lo menos puedo rezar por la gente. Entonces, el llamado siempre a la defensa de la patria. Ese sería lo importante, dejando todos los vestigios de manipulación, de discusión, de desinformación, que también hemos sido en esta última semana víctimas de la desinformación. Si buscamos las redes sociales, cada día es una novela, ¿verdad? Y donde lamentablemente nuestro trabajo como educador es formar a la gente en el criterio y en el discernimiento de que no todo lo que sale en las redes es real, o no todo lo que sale en las redes es verdad. Entonces es importante pues en este programa tener esas pequeñas preguntas generadoras. Y recibimos entonces al hermano Joel Linares. Bueno, tengan muy buenos días a todos y a todas los que por aquí nos ven. Estamos transmitiendo por YouTube. Claro, los que nos ven por acá y las que nos ven también. Y aquellos que nos escuchan a través de las ondas hercianas, de verdad muy agradecido por esta invitación, esta mañana acá, esta conversación, que en realidad la idea es ir conversando acerca de diferentes temas que de alguna manera se tocan, tienen vasos comunicantes entre ellos y que de alguna manera se complementan. Hay un tema, precisamente hablando del tema de la soberanía. Yo quisiera tomar no solamente el ejemplo de José Gregorio Hernández, que nos toca muy de cerca a nosotros, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de poder estar en la abadía de Westminster en Inglaterra, en Londres, la abadía de Westminster. Y en la abadía de Westminster, en la parte de afuera, tiene una serie de estatuas que están destinadas a los mártires modernos. Entre esas personalidades que están allí está el ganso.
el ganso. Claro. Entre esas personalidades que están ahí está Martin Luther King, está Arnulfo Romero. Están algunos monjes y sacerdotes africanos que dieron su vida por la defensa de un ideal, que tenía que ver específicamente con la defensa de la vida. Y en ese sentido, cuando nos planteamos el tema de la defensa de la patria, el planteamiento es que la patria es el espacio, no solamente territorial, no solamente geográfico, sino también retórico. Ese espacio donde tienes tu vida, donde realizas la vida, donde eres. Y entonces ese proceso identitario que tiene mucho que ver con tus raíces, tiene mucho que ver con tu planteamiento cultural, con lo que aprendiste, con lo que te traes de las raíces, que tiene que ver incluso con el asunto de la defensa radical de la patria, porque es desde la raíz. Pues la patria. El término radical no es malo. No es malo. El término radical tiene que ver de la raíz. Porque ningún árbol puede ser fuerte si su raíz no es suficientemente profunda. Lo dice el Evangelio. Claro, cualquier viento se lo va a llevar, se lo va a llevar. En cambio, cuando un árbol tiene sus raíces bien enterradas en la profundidad del vientre de la tierra, por supuesto, nada que suceda en las afueras va a defenestrarlo, va a tumbarlo. Y en ese sentido, hablo precisamente de esos ejemplos, o sea, de todos estos personajes que lamentablemente a veces también son utilizados por planteamientos que van en contrapropuesta a lo que ellos militaron y a las banderas que ellos levantaron. Nosotros vemos ahí precisamente en El Salvador a una persona que cada vez que hace un discurso tiene al Arnulfo Romero atrás, ¿no? Entonces es la contradicción de la contradicción, ¿no? Que le pega un coquito. Claro, por cada vez que dice alguna cuestión en ese sentido. Entonces, pero lo tiene allá atrás. Pero es porque sabe la derecha el peso simbólico que estas figuras tienen. El peso simbólico que estas figuras tienen. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí el tema de la canonización de José Gregorio Hernández, yo soy protestante y de alguna manera tengo algunas diferencias con eso. Pero sin embargo, tenemos. Pero sin embargo, a mí me gustaba más José Gregorio Hernández siendo un santo salvaje. Popular. Claro, yo cuando digo un santo salvaje no tiene absolutamente que ver con porque las palabras pueden resignificarse. Sí. El tema de ser salvaje tiene que ver con las posibilidades espirituales que tiene una figura con esa cohesión, que podía trascender. Claro, que podía trascender a cualquier confesión religiosa y convertirse en un faro ético, en un faro de unión, de paz, de trabajo, de ejemplo de vida dedicada a los pobres y a los otros, ¿no? El tema de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es todo un tema para hablar de teología, claro, en el sacerdocio común del pueblo, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de la patria, vamos a recordar a Lee en ese tema que se llama La patria es el hombre, ¿verdad? Que nos habla de defender la humanidad. Fíjense que a propósito de la espiritualidad, nuestros hermanos musulmanes, cuando van a la confrontación bélica, lo primero para la defensa de ellos es la vida. Dice el Islam que quien salva una vida, salva a la humanidad. Por eso el Islam, contrario a lo que nos han dicho, es camino de la paz. Y los musulmanes luchan por la vida y por la tierra. Eso es sagrado, porque en la tierra se da la vida. Tierra, madre, hombre, producto del amor de la madre y el padre, la posibilidad y la esperanza de la vida. Ahí hay una carga profundamente espiritual que estos pueblos antiguos la transmiten de generación en generación y por eso son mal vistos. Claro. Todo aquel que asuma esa ancestralidad es mal visto. Entonces, esa raíz, ¿verdad? Porque las ancestralidades y las raíces, entonces, es que tú eres un radical. Entonces, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? A propósito de la cultura, el patrimonio y la espiritualidad. Vámonos a una pausa musical y ya regresamos con más
de tu programa que está esta mañana bomba. ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón. La tristeza de mi pueblo será convertido en fuerzas pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre. La 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 y la 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 y la 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 y la 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 la. Y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas aldabas de su queja, y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo. Eso la patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada, ¿quién la ayudará a parir pa' que se ponga bonita? Que para la patria muchacho, 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 que para la patria. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. En la selva manda el tigre, la tintorera en el mar, y el comisario en la costa manda más que un general. La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre. Y lara la 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 y lara la 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 y lara la 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 y lara la la la. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Volvemos con más de cultura, patrimonio y espiritualidad. Hoy tenemos una conversa bien importante porque nos han dicho, bueno, estos hermanos nuestros que son cristianos
viven invitando musulmanes, viven invitando babalaos de las religiones ancestrales, Hare Krishnas y otros cultos, porque todavía no se llega a la comprensión de que las otras prácticas espirituales también tienen una razón de ser y también nos llevan hacia la liberación, siempre y cuando sean prácticas que cultiven el amor. Hoy estamos conversando con un hermano nuestro cristiano, hacedor del desarrollo sociocultural en el área de la poesía, conocedor también de la teología, y estábamos hablando en el segmento anterior de la necesidad de ir a la raíz como fundamento propio de la espiritualidad, porque recordábamos nosotros, Ronald, de nuestro programa anterior a este, que partía de aquel principio que somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Eso somos. Cuando llegas al nivel de comprender cómo opera el Evangelio en ti, que es la doctrina que nosotros hemos abrazado, nos asumimos que somos una sustancia espiritual en una experiencia material. Y por eso estamos pendientes de la trascendencia, por eso estamos pendientes de asumir nuestra labor como docentes para formar al otro al encuentro de este camino de trascendencia. Y eso es lo que queremos básicamente compartir contigo hoy, Joel, hombre dado a la literatura, en este contexto de una Venezuela asediada, en este contexto donde hay muchas ansiedades, donde hay muchas incertidumbres en nuestros hermanos y hermanas, tanto del lado que nosotros profesamos, que es la revolución bolivariana, tanto del otro lado también que hay hermanos nuestros que no profesan nuestra manera de ver el método de gobierno, pero que igual los amamos. Que la gente se equivoca al creer que porque tenemos diferencias políticas estamos en odios, ¿no? Estamos en diferencias y la diferencia no tiene por qué llevar a hacernos enemigos. En mi familia hay de todo y así en la comunidad, y seguimos siendo venezolanos y venezolanas en este contexto de amenaza. ¿Qué nos tendría que decir mi hermano, que de pronto tiene por ahí una letra en poesía también para este contexto? Sí, por ahí hay algunas cosas que un poquito más adelante podemos irla leyendo, ¿no? Pero que sería, mira, el tema es que no somos más que una serie, como decía el propio Galeano, una cantidad de fueguitos todos distintos, pero que entre todos nos complementamos. Entonces, en ese sentido, las confesiones de fe de casi todos los pueblos del mundo, podríamos decir de todos los pueblos del mundo, parten de un principio fundamental y que se resumen en esos dos magníficos, altos y definitivos mandamientos de Jesús. Y esos dos mandamientos de Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. No lo ames más que tú, más que a ti. O sea, no lo ames más que a ti, es decir, no seas redentor, pero tampoco lo ames menos que a ti, para que no lo conviertas en esclavo. Haz con el otro lo que quieres que hagan contigo. Y en ese sentido, nosotros que necesitamos pertenecer, que como decíamos en el intermedio, que necesitamos pertenecer a algo, la gente busca el tema de lo espiritual para convertirse en una comunidad, porque necesita ser cuidado. La gente necesita el cuidado, necesita el consuelo, y en ese sentido ser escuchado, y en ese sentido la espiritualidad es el mejor refugio. Fíjate que estoy hablando de la espiritualidad y no de la religión. No de religión. Porque el tema es que las religiones no son más que la organización de lo espiritual para la generación de herramientas y aparatos de control y de poder. Al fin y al cabo son eso. Entonces, para ponernos en contra de otro. Entonces, las religiones terminan siendo eso. Las religiones no son más que convenios administrativos entre seres humanos para determinar entonces qué me divide del otro. La espiritualidad nos une a todos. La espiritualidad de alguna manera es el vaso comunicante que nos une a todos, porque como tú mismo lo dices, somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal, una experiencia material.
Fíjate que incluso el mismo Marx lo plantea, que muchas veces se le lee fuera de contexto. En esa famosa obra, en esa famosa cita que dice que la religión es el opio de los pueblos, pero nadie lee el contexto de esa cita, porque él viene hablando de que la gente necesita consuelo, la gente necesita de alguna manera rebajar el dolor que siente todos los días al ser explotado, al ser vilipendiado, al ser subyugado por los poderes hegemónicos. Y entonces dice, y consigue en la religión el consuelo necesario, y en este caso Marx, no hablando de religión como tal, sino de espiritualidad, dice, la religión es el opio, es decir, el calmante. El calmante, lo que le trae calma, el que le trae sosiego a su alma. Entonces no lo está diciendo de manera negativa, está diciendo que la espiritualidad es el refugio de la gente. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, los aparatos del poder, la élite gobernante del mundo, durante muchos años, desde siempre, se ha encargado precisamente de manipular el pensamiento y la creencia y la nobleza de la gente para controlarlos a través de una serie de dogmas, de doctrinas, de elementos fundamentalistas que hacen que se dividan de otros. Tanto así que, mira, cuando nacen los evangelios, para que tú veas que el tema de lo que dicen que la religión no es política. Cuando nacen los evangelios, el primer evangelio que se escribe 40 años después de la muerte de Cristo. O sea, desde el punto de vista de lo que dice la tradición, ¿no? Que es el evangelio de Marcos. Pero entonces cuando tú lees el evangelio de Marcos, la primera parte del evangelio de Marcos es un documento político. Marcos es un documento, es una declaración política. En el año 70, primero, Jerusalén está siendo asediada por Tito, que después va a ser emperador, pero está siendo asediada por Tito para luego ser destruida. Pero en ese contexto se escribe Marcos, y lo que dice el evangelio de Marcos es, este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El tema es que cuando esa declaración es una declaración en contra del poder hegemónico. ¿Por qué? Porque el único Hijo de Dios en ese momento ya era el César. O sea, el César era, entonces la cuestión dice, tremendo rollo. Entonces el Hijo de Dios no es el César, el Hijo de Dios es Jesucristo. Y el Evangelio no tiene nada que ver con el tema de las buenas nuevas. O sea, cuando se escribe en griego Evangelio, se está planteando una realidad oficial, es decir, este es el edicto oficial. Porque incluso hay evangelios de los Césares. Porque no solamente es que son las buenas, siempre se dice, evangelio significa buenas nuevas de salvación. No. Un evangelio era un edicto, era un mensaje, era un decreto, era una comunicación que normalmente era oficial. Entonces, lo que está diciendo Marcos es, mira, esto es oficial, este es el Hijo de Dios. Y lo que viene en adelante son las palabras del Hijo de Dios, no el de. Entonces, era una declaración política, ¿no? Bueno, tanto así que a Jesucristo lo asesina el imperio, porque era una declaración política, porque el asunto lo asesina el Imperio Romano, porque solamente podían morir en la cruz los que cometían los que cometían delitos políticos. Los dos ladrones, que está mal traducido eso allí, no son ladrones, son celotes. Entonces son celotes, es decir, son guerrilleros. A Jesús lo asesinan como guerrillero. Junto a los guerrilleros. Junto a los malhechores. Entonces dicen malhechores, pero en realidad eran guerrilleros. Eran celotes, que era uno de los 4 grupos religiosos que existían dentro del judaísmo. Esto eran los más radicales. Colectivos. Claro, al lado de los colectivos. Entonces los radicales y toda la cosa estaban ahí. Entonces el asunto está que muchas veces no nos damos cuenta que Jesús lo que vino fue, como él mismo lo dijo, a subvertir. A subvertir el orden establecido, a cumplir la ley, sí, porque él decía, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, pero la cumplió hasta la cruz. Entonces perfeccionó la ley. Y constituyó desde ese momento el tema de la construcción de un espacio más amplio, que nosotros le llamamos gracia, pero que no es más que aquí caben todos. Entonces vamos a construir humanidad. Es una construcción colectiva, es una construcción de paz, una construcción de vete en el otro. Hay un libro interesantísimo que yo se lo recomiendo a los compañeros y compañeras que nos ven por aquí, que se llama Ética Comunitaria, de Enrique Dussel. Entonces
Dussel habla ahí acerca de unos conceptos teológicos tan profundos, o sea, de alguna manera recoloca una serie de elementos allí, plantea el tema del pecado original, plantea el tema de la comunión, plantea, o sea, una serie de elementos que explicarían mucho de lo que estamos diciendo, que probablemente en una hora no tendríamos el tiempo para hablar, pero les recomiendo que lo lean. O sea, Enrique Dussel ahí plantea una serie de llaves, no solamente filosóficas, sino también teológicas, que aclaran muchísimo la verdadera esencia de las enseñanzas de Jesús. O sea, que tiene que ver con el reconocerte en el otro. O sea, no eres humanidad, no eres ser humano. O sea, no puedes ser humano si no te reconoces. Somos seres humanos en la medida que nos reconocemos en el otro. Porque lo que plantea entonces el propio Dussel es que el primer pecado, el pecado original, que es la idolatría, plantea que la idolatría, pero la idolatría hacia mí. O sea, yo me constituí Dios. La individualidad, cerrarle el camino al otro, es decir, dividirme del otro y considerarme por encima de él, es el principio de la dialéctica del amo y del esclavo. A propósito de ese tema, Ronald, hoy estamos asistiendo a una producción discográfica, digámoslo así, de una letra que creo que fue Residente, escribió acerca de aquel pasaje bíblico de Caín y Abel. ¿Dónde está la sangre de tu hermano? Dice la canción, a propósito de lo que nos viene conversando Joel, de ese mal del asesinato del hermano. Hablemos de Palestina. A propósito de Venezuela, cuando veas las barbas de tu vecino al dedo, pon las tuyas en remojo, verdaderamente, porque todos creemos que Palestina está ya lejos de la realidad venezolana. ¿Y qué está pasando en Palestina? Y que quieren muchos que pase en Venezuela, porque debemos hacer un llamado a la cordura, a la calma, a los nervios de acero, como dice nuestro presidente. Ronald. Importante, siguiendo la misma línea del hermano Joel, ¿verdad? El llamado a la paz, el llamado a no perder nuestra identidad. Porque ¿qué pasa en Palestina? Una guerra para que pierda su identidad. Están luchando para que el pueblo palestino sea defenestrado, sea desocupado y pierda su identidad. Entonces decían, no, es que Jesús era Israel, era judío. No, porque hay una mala interpretación, que el contexto de allá no es este contexto político o geopolítico que se está presentando. Entonces, aquí el llamado tiene que ser que nosotros tengamos esa capacidad de discernir qué es realmente lo que se busca en este proceso que nos quieren llevar a una encrucijada, a una guerra. Y yo siempre digo, cuando hay guerra, ¿quiénes ganan? Las grandes empresas de armas o las grandes transnacionales, que son las que después que destruyen al país, ellos llegan a reconstruir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en Palestina? Le quieren quitar su identidad al pueblo palestino, le quieren quitar sus raíces, está honrando la individualidad por encima de lo colectivo. Los países hegemónicos quieren adueñarse de los recursos del mundo, y eso pasa en Venezuela. Yo siempre le digo a mis alumnos, si Venezuela no tuviera recursos, si Venezuela no tuviera petróleo, no tuviera todos los recursos que tiene, nadie nos mirara, no fuéramos una amenaza para nadie. Pero como tenemos recursos, y el principal recurso que tenemos en la humanidad es el recurso humano, que eso hay que decirlo también, entonces por eso estamos asediados. Y este fin de semana pasado hubo un proceso de alistamiento, ¿verdad? Que la gente, armó una laraca por los medios de comunicación, por las redes. El pueblo se está alistando. Pero yo puedo decir que el pueblo se reconoce identificado con su país. Más allá que usted se haya alistado por la causa que sea, ahí podemos nosotros entender que hay una elección de identidad. Y en los que no se han alistado todavía, yo creo que también la tienen, ¿verdad? Que pueden estar confundidos, pueden tener diferencias, que pueden ser válidas. Pero lo que decía el compañero Joel, si el Evangelio de Marcos fue una proclama política en un contexto territorial y político, que lo que yo siempre digo, las religiones son políticas. No podemos, a lo mejor lo decimos muy crudamente,
Pero toda religión es política, porque la religión es un proceso, es unos pasos que te ayuda a llegar a la espiritualidad. Si una religión no te hace feliz, no te está haciendo libre, entonces hay algo malo en esa religión, porque nosotros debemos fomentar nuestra espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? La unión. ¿Qué es la espiritualidad? Lo colectivo. ¿Qué es la espiritualidad? El respeto a la otra persona. ¿Qué es la espiritualidad? Cuando podemos sentarnos a debatir, así tengamos diferencias, así seamos formados en distintas épocas, en distintos institutos teológicos. Eso forma parte de nuestra espiritualidad, de nuestra vivencia. Y el pueblo venezolano ahorita tiene una espiritualidad que la ha ido fundamentando. Desde que Chávez empezó a decir que lo cuestionaban mucho. Yo creo en los espíritus de la sabana y la gente decía, ¿cómo es eso? Pero Chávez también decía, yo soy católico. Y yo fui monaguillo. Y Nicolás también lo dice. Pero Chávez decía, yo creo en el espíritu de la sabana. Tenemos una pluralidad. Somos un país diverso. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar todas esas acciones de división, ojo, porque las religiones también nos han dividido. Ah, no, es que yo soy protestante, yo soy católico, entonces yo no te hablo a ti porque este es santero. Y al final yo digo, ¿y la espiritualidad dónde queda? Ese proceso espiritual, que es una actitud, ¿dónde la dejamos? Porque si ninguna religión te lleva a fundamentar la espiritualidad, como decía Mar, entonces eso se convierte, ni en un opio se convierte, porque se convierte en un proceso ciego, alienado, donde tú repites cosas, pero que no vives nada. Entonces, en este momento que está viviendo Venezuela es un momento difícil, pero es un momento también de unión. Y donde nuestra espiritualidad también se está poniendo a prueba. Porque nos tenemos que unir, los iguales, nos tenemos que unir. Y fíjense cómo internacionalmente nos han dado apoyo y como gente que en Venezuela está en la acera contraria también ha dicho, pues un momentico, aquí nosotros estamos llamando aquí debemos cultivar la paz, aquí debemos cultivar la unidad del pueblo, aquí debemos unirnos en torno a lo que nos une y no a lo que nos desune. ¿Y qué nos une a nosotros? La patria, ¿verdad? ¿Qué nos une a nosotros? La creencia espiritual que nosotros tengamos, que al final llámelo como usted lo quiera llamar, es un solo y único Dios. Entonces es un momento importante, es un momento difícil donde nosotros tenemos que andar con nervios de acero, no prestarnos a las malas interpretaciones, no prestarnos a la manipulación, tener la capacidad de discernir, porque las redes sociales, distorsiona el mensaje. Si uno ve las redes sociales, cada día es una película, tal cosa, y hay gente que se lo cree. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros como educador, como teólogo? Hasta la misma poesía también es una manera de educar, pues, acompañar al pueblo y darle la claridad al pueblo de lo que se está viviendo. Y ese es el llamado que yo haría ahorita, un llamado a la paz, a la tranquilidad, ¿verdad? A mantener la calma, pero también a estar claro que nosotros, más allá de nuestras diferencias, estamos defendiendo un país, estamos defendiendo nuestra identidad, estamos defendiendo nuestro territorio, estamos defendiendo nuestra manera de convivir y de ser, porque ni Dios lo permita, en una guerra que va a haber división, que va a haber dolor, que va a haber dolor, y a veces sabemos cuándo comienza, pero no cuándo termina. Entonces, esas personas que hablan a la ligera de vamos a una invasión, una guerra, yo creo que no saben ni lo que están viviendo, ni lo que están pidiendo, porque el llamado desde este programa, el llamado tiene que ser a la paz. Cada quien tiene, digámoslo así, su corazoncito, ¿verdad? Como decía la Biblia, unos son de Pedro, otros son de Juan, otros son de Santiago, pero ¿qué los unía a ellos? El mensaje liberador. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que nos une y no que nos desune. En ese contexto de llamado a la paz, pudiera cualquier usuario o usuaria decir, bueno, si ustedes están tan complicados por la situación venezolana, ¿cómo ustedes pueden tener sensibilidad por Palestina? Nos duele Palestina, nos duele lo que pasa en Palestina y debemos denunciarlo, y queremos por allí compartir la experiencia de Joel, que estuvo con nuestros hermanos del colectivo Palestina Libre, de aquí de Venezuela. Tuvieron una experiencia desagradable en Egipto. Algunos de los militantes que estuvieron por allá, tú tuviste la posibilidad de pasar al otro lado. Creo que hay una flotilla
que se alistó también este fin de semana para allá. Verdaderamente son unos valientes. Uno pues está tranquilo aquí, se sensibiliza. No es fácil ver la mortandad de niños, niñas y adolescentes, lo que está pasando, que están denunciando nuestros hermanos católicos ortodoxos de esa iglesia donde está la gente, y el gobierno sionista de Israel está obligándolos a salir para que terminen muriéndose en la calle porque están famélicos. Verdaderamente, Joel, vamos a dedicar estos momentos a la causa palestina, en donde estamos pues aglutinados en ese colectivo con Hindu y tantos hermanos nuestros. Precisamente quisiera iniciar esa reflexión con respecto a Palestina con una frase que siempre dice Indu Anderi, nuestra compañera de la plataforma internacional de solidaridad con la causa palestina. Ella siempre comienza su planteamiento diciendo que la humanidad tiene la causa palestina porque la causa palestina es la humanidad. Es la humanidad. Entonces, el tema es que en el caso concreto de lo que sucede en Palestina, donde nació Jesús, Jesús era palestino. Entonces, lo que pasa es que cuando mezclamos la religión y toda la cosa, o sea, el Islam no llega sino hasta el 600 y pico. Entonces siempre creemos que el tema de que todos los que están ahí, los que viven en Palestina, son musulmanes. No. Entonces, de hecho, durante el Imperio Otomano, durante el momento que fue un mandato inglés, el territorio palestino, siempre ahí vivieron judíos, palestinos, cristianos, ultraortodoxos, de todo tipo en ese territorio. Claro, había una pluralidad de confesiones importante y todos vivían en paz en ese territorio. Luego fue que, bueno, el proyecto occidental del sionismo, precisamente, y eso después lo pudiésemos conversar, pero es el proyecto occidental del sionismo, esa necesidad de Estados Unidos y de Inglaterra de tener una cabeza de playa en el Medio Oriente, con la única y exclusiva intención de controlar los medios y los elementos que están allí. Lo tenemos claro. Que está aprobado igual que Haití, que claro, debajo de ese subsuelo. Exactamente. Ahí. Entonces simplemente es control de recursos y todo esto. Entonces tuvimos la oportunidad de estar en Egipto. El pueblo egipcio es completamente antisionista. Sin embargo, por razones de la Realpolitik, sabemos nosotros que el gobierno de Egipto reconoce a Israel, controla de alguna manera todo el territorio de la península del Sinaí. Sepamos que fue hasta 1982 que estuvo allí Israel ocupando ese territorio. Después lo dejan, pero siguen controlándolo. Entonces era un asunto muy complicado y bueno, lamentablemente no pudimos llegar hasta Rafah, que era nuestro objetivo. Pero la idea era también visibilizar la causa palestina, que es lo mismo que están haciendo los compañeros y compañeras de la flotilla que sale nuevamente a Palestina a intentar romper el cerco y por lo menos hacer ver que la realidad de lo que está sucediendo en Palestina no es una guerra, es un genocidio. O sea, lo que sucede en Palestina no es una guerra, es un aparato militar, industrial, tecnológico, financiero, que está aplastando, defenestrando y arrancando de la faz de la tierra todo un pueblo. Eso incluso está demostrado que lo del 7 de octubre fue... No, pero es que aparte de eso... Pero es que aparte de eso, lo del 7 de octubre es una vil excusa porque son 77 años desde 1948 que está sucediendo todo esto. Entonces, no podemos plantearnos, o sea, el tema es que la derrota de Palestina es la derrota de la humanidad. Claro. Y no está tan lejos, porque uno de los territorios que ofreció Inglaterra anteriormente al sionismo, mientras estaba ofreciendo también el territorio del protectorado de Palestina, ofrecía un territorio en Canadá, ofrecía un territorio en Australia, pero también ofreció el Esequibo. Sí. Entonces, el tema es porque en ese tiempo controlaba el Esequibo. No perdamos de vista. Entonces, no perdamos de vista. Malvinas, no perdamos de vista eso. Siendo también... Exacto, no perdamos de vista eso, no perdamos de vista que el sionismo es un proyecto expansionista
un proyecto, entre comillas, civilizatorio que busca de alguna manera, de la civilización occidental además, que busca de alguna manera crear un aparato de poder global que sea capaz de controlar las mentes, los cuerpos, los territorios y los recursos de todo el planeta. Ahí estás cayendo en un tema que deberíamos dejarlo en el tintero para el próximo programa, que tiene que ser, porque esta experiencia es repetible, el destino manifiesto. Claro. Tenemos que hablar del destino manifiesto, porque hablando del destino manifiesto, De la doctrina Monroe. de la doctrina Monroe, que no es doctrina, sino de la perversión Monroe, porque doctrina nuestro evangelio, ¿verdad? Exacto. Y entonces, en esos usos, como nos invita Enrique Dussel, de las terminologías, ¿no? Porque le colocamos a resignificar la palabra a propósito de nuestra poesía. Mis hermanos poetas, le enviamos un saludo a José Javier, el Gusano, que es nuestro maestro en el tema literario. Que nos dé una invitación aquí. Sí. La próxima le leo algo de poesía. Sí, entonces, oye, de verdad que toda esta mañana, esta hora, ha sido bien interesante con nuestro hermano teólogo, poeta, hombre de las letras, cultor, Joel, un mensaje final a nuestros usuarios y usuarias, y el compromiso, pues, de repetir esta experiencia acá en Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Estaremos nuevamente aquí en Cultura, Patrimonio y Espiritualidad dentro de muy poco, dependiendo de la agenda de los compañeros que están aquí. Y bueno, no me queda más que decir que nuestra patria, la patria es la humanidad. Así y entonces, si defendemos nuestro territorio, defendemos nuestra patria, más allá de nuestras diferencias, estamos construyendo humanidad. Entonces, en ese sentido, les invito a todos y a todas, oye, que pongamos pie juntilla y defendamos nuestro espacio, nuestro territorio y nuestro derecho a ser quienes somos. Ese es el mayor compromiso que tenemos. Ser quienes somos, defender nuestra identidad, defender nuestras raíces, defender nuestra posibilidad y nuestro derecho de existir. Ronald. Saludos entonces y hasta un próximo programa. El profesor Joel, el poeta Joel, pues tiene las puertas abiertas en este maravilloso programa, en esta disertación, que nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque fueron muchos temas, pero importante lo que él decía, es la defensa de la humanidad, que es la defensa de nuestra patria, es el derecho a que seamos lo que somos, el derecho a tener nuestra propia identidad, que es lo que está pasando en Palestina, que está luchando por su identidad, no está luchando porque quiere luchar, no hay un principio de identidad. Entonces, invitamos pues para el próximo programa, Cultura, Patrimonio y Espiritualidad, muchas bendiciones y nos vemos el próximo martes con la ayuda de Dios. Busca al cura de parroquia, no busques al cardenal, tampoco busques al pastor que de pronto está buscando son tus real, porque la verdadera fe se encuentra en el Jesús amigo. Esto ha sido Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Nos volvemos a encontrar el próximo martes para compartir la gracia y la bendición de Dios. Feliz y santo día, un buen almuerzo, y que nuestros espíritus de la sabana y nuestros ancestros siempre nos acompañen en el camino hacia nuestra identidad. Somos Asamblea Radio. Juntos, legisladores y comunicadores, avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana, escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea